bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el 20º aniversario de Finisterre, la preciosa novela de María Rosa Lojo, que tenemos el gusto de tener con nosotros para celebrar esta fiesta, este aniversario, un cumpleaños, como decimos con María Rosa, uno de tantos, porque el año pasado celebramos las de 3 novelas. Una cumplía 40, la otra 30, la otra 20, bueno, este es otro libro de 20 años, pero no solo porque hace 20 años se publicó, sino porque tiene una vigencia y los lectores lo siguen descubriendo. Yo lo trabajo en mis talleres, en mis cátedras, acá tengo alumnos de distintos años, gente de taller que viene convocados por la lectura, que los atravesó en su momento, y creo que eso es lo que venimos a celebrar. Así que les agradezco la presencia de todos ustedes. Vamos a iniciar con una lectura de María Is. Después la voy a presentar a María Rosa, pero para no ser tan formales hoy y meternos de lleno en lo que es la literatura, vamos a entrar en el texto. Ahí. Hay quienes realizan sus destinos en un circuito modesto de distancias. Una aldea, una ciudad. Ese es el límite que se les ha marcado para dibujar la trayectoria plena de una vida. Otros, en cambio, nos demoramos en el diseño de una imagen complicada y tardía. Yo tuve que cruzar el océano, adquirir otra lengua, cambiar de traje como si fueran los disfraces de un teatro para completar el camino. Pero creo que todos nosotros, Elizabeth, tanto el que no ha salido jamás de su casa y de su pueblo, como los que nos hemos perdido en los laberintos del espacio, todos tarde o temprano alguna vez llegamos a Finisterre, al Finisterre, al límite del mundo familiar, de la realidad que creemos conocer por dentro o por fuera de nosotros mismos. Así comenzaba la última de las cartas que Elizabeth Armstrong estuvo recibiendo durante meses cuando aún no había cumplido los 20 años. Con ellas inició su propio camino de Finisterre. Se asomó al lado ciego de su vida, a la memoria negada de los que la precedieron. Visítame, no llores en pago ajeno, que no hay quien se conduela de un forastero. Íbamos a hacer noche en la villa de Luján, donde el pueblo venera una imagen milagrosa de la Virgen. De esa villa salían y a ella llegaban inacabables tropas de carretas. Cuando alcanzamos el Luján, había un buen grupo de ellas ya detenidas. A medida que nos acercábamos, esas formas luminosas se iban llenando de pequeñas figuras humanas, mujeres de trenzas largas, varones con anchos calzoncillos. Junto con el olor profundo del fuego, llegaban las coplas. No sé por qué, sentí la letra de aquel canto como la lectura irrevocable de mi propio desgarramiento. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a la tierra donde yo nací. Bueno, valía la pena meterse en el texto. María Rosa, perdón, estoy un poco nerviosa porque es la emoción. María Rosa Lojo es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y llegó a ser investigadora principal del CONICET. Como todos sabemos, es escritora y académica, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Sur y miembro de honor de la Real Academia Gallega y desde el año pasado de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha publicado las novelas La Pasión de los Nómades, La Princesa Federal, Una Mujer de Fin del Siglo, Las Libres del Sur, Finisterre, que es la que celebramos hoy en 2005, Árbol de Familia, Todos éramos hijos, Solo queda saltar,
y las colecciones de cuentos, Historias ocultas de la Recoleta, Amores insólitos de nuestra historia, Cuerpos resplandecientes, Lo que hicieron ahí, que salió en 2023 y fue para mí muy importante, especialmente porque María Rosa hizo ahí un cruce entre novela y cuento, ¿no? Que fue algo que me pareció muy interesante. Vengo siguiendo la obra desde el principio, como verán, y en ese sentido uno va haciendo reseñas y va jugando con los géneros, y bueno, María Rosa ha incursionado en muchos, y uno también fue el álbum El libro de las sin iguales y del único sin igual, que fue un género originalísimo, donde las ilustraciones de su hija Leonor Beuter hicieron magia, ¿no? Luego Bosques de ojos, y ese libro también es un cruce de géneros porque reúne microficciones y textos poéticos. Su obra de investigación también comprende 7 libros de ensayos, 3 ediciones críticas y 192 trabajos académicos. Ha obtenido múltiples galardones: Fondo Nacional de las Artes en cuento y en novela en 1985 y 1986. Primer Premio Municipal de Buenos Aires, Eduardo Mallea, en narrativa. Premio del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California. Premio Conex en 2004. Premio Nacional Esteban Echeverría en el mismo año. Medalla de la Hispanidad en 2009. Medalla del Bicentenario otorgada por la Ciudad de Buenos Aires en 2010. Premio a la Trayectoria en Literatura de Artistas Premiados Argentinos en 2014. El Premio Internacional de Poesía Antonio Vícaro en Quebec en 2017. Y el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el 2018. Obtuvo la Medalla Europea de Poesía y Arte, Homero, en el 2021, y en el 2023 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró personalidad destacada de la cultura. Bueno, les damos la bienvenida a María Rosa a esta fiesta de cultura. Gracias, María Laura. No sé si te escucha ahí. Quiero agradecer ante todo a quienes están aquí, a María Laura, que es la organizadora de este encuentro maravilloso, que me emociona tanto, a María Eguis, quien me acompaña desde hace muchos libros, y a Elsa Drukarov, que no la ven aquí porque ha tenido un serio problema de tipo dental que le impide estar presente, está con medicación muy fuerte, no se encuentra bien. Nos ha mandado un audio extenso con sus palabras, pero el problema que tenemos es que debido justamente a su estado, la grabación no salió bien, no tiene el volumen suficiente y no vamos a poder pasarla. Seguramente, bueno, vamos a leer algún texto que Elsa escribió cuando la novela salió. Ese es uno de los motivos también de esta celebración, ¿no? Remontarnos a la primera edición del libro en 2005 y bueno, la recepción crítica que tuvo, que fue, la verdad, fue muy generosa, tanto en textos críticos como en lectores y lectoras. Así es. Bueno, voy a presentar a nuestra lectora de lujo, que realmente hace una lectura interpretativa. María Eguis es narradora, profesora con formación en educación por el arte y actriz egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramática. Trabajó en el extranjero, en Europa y México. Desde sus inicios, en 1982, ha realizado presentaciones con escritores y escritoras como Luisa Valenzuela, María Rosa Lojo, María Kodama, Blanstein, Saramago. Recibió premios de la Fundación del Libro y del Fondo Nacional de las Artes, entre otros. Publicó el libro Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado, en 2017. Le agradecemos a María sus lecturas. Quizás querés leer algo ahora o lo dejamos para después. ¿Querés una intervención después? Como quieras. Si querés, sí. Bueno, Al contrario, agradecida a los escritores.
Después de aquella noche, muchas noches pasaron, pero yo no supe de ellas. Mi primer recuerdo de la vuelta a la vida es un olor. Fue como si me quemara por dentro los párpados. Abrí los ojos. El mundo era un techo de cuero, una extraña cuna de maderas cruzadas, donde yo latía, mecida entre mantas. Había también un repertorio de seres y de cosas, ramilletes o haces de plumas grises, azuladas, sacos pequeños de donde salía ese olor vegetal. Me palpé el vientre. Encontré una cicatriz. Tenía que levantarme, salir como fuese. Llegué vacilante hasta la abertura central, pero la claridad exterior me cegó y me derribó hasta que dos manos me levantaron y una voz comenzó a hablar. Mira más lejos. La cara de Mira más lejos temblaba y parecía disolverse entre cortinas de humo. Del otro lado del cocinamiento de hierbas, la cara de Baigorria se difumaba también. Me acerqué a él y le sostuve la cabeza entre las manos, mientras Mira más lejos, vestido de mujer para la ceremonia, terminaba su oración y comenzaba a refregar el torso sajado por cicatrices con la mistura de las hierbas. Baigorria no podía mover ni piernas ni ojos, pero los ojos no estaban quietos, perseguían las manos del médico. Cuando concluyó la danza, lo balanceamos muchas veces por encima del cacharro donde hervían las hierbas curativas. Mira más lejos, guardó los instrumentos y los ornamentos de Machi. Volvemos mañana, dijo. Que se quede un rato tu ayudante, pidió Baigorria. El pedido se repetía siempre y me había acostumbrado a estarme a su lado. El mismo hombre que me había condenado al encierro en la pampa abierta, el que había roto en pedazos el previsible diseño de mi vida, ahora dependía de mí. Otros habían destrozado antes el mapa de la suya. Me fui a los indios para no someterme a los federales y me acompañó una muchacha que me quería. Fue mi mujer, hasta que la perdí. La tomaron cautiva y la llevaron preso a un fortín con un niño de meses que teníamos. Una tarde entró en las barracas un sargento borracho y le arrebató el niño y luego lo arrojó al patio y lo pisoteó con el caballo para que no se criase, sabiendo que era hijo mío. Tal vez aquellos hombres no podían ni conocían otra cosa que hacerse el mal los unos a los otros, presos todos en un círculo oscuro. Pensaba entonces que Mira más lejos y yo éramos los únicos dispuestos a romper esa cadena fatídica de males y de ofensas con los pequeños poderes de la curación. La guerra continuaba, entre tanto. ¿Qué dicen un hombre? Es un macho mamífero, con pelos en lugares inadecuados, sobre todo los hombres de color pálido, y que le ocultan la delicadeza de las mejillas, con órganos para la generación y para el placer que le cuelgan por fuera del cuerpo, vulnerables a los golpes y a los cambios de temperatura. Los comeríamos con gusto, bien sazonados, si pertenecieran a un mamífero impúber como un cordero, un ternero. Nosotros, los humanos de color pálido, aún no apresamos y criamos a los hijos de los vencidos de nuestra especie para devorar sus criadillas. Los ranqueles humanos de color tostado tampoco lo hacen. Los machos humanos tostados o pálidos todavía no se ponen los niños. Solamente cuando ya son jóvenes o maduros, se aplastan mutuamente el cráneo, solamente se atraviesan los cuerpos con lanzas o se los perforan con carabinas. Si tienen medios, se torturan con sutileza. Los machos pálidos disponen de recursos y se entretienen mejor en las artes de atormentar. También crían a los hijos de los tostados para que sean sus sirvientes. Rara vez
para hijos y sucesores, como en cambio los tostados llegan a ser con los hijos de los pálidos. Pero entre esos machos, pálidos o tostados, hay quienes se dejan matar con tal que el enemigo lo tome sus familias. Hay quienes se inmolan por no entregar a sus compañeros. Esas cosas, como las otras, las he visto. Alguien me había dicho nunca que el amor podía ser eso. Caminar descalza, subiendo al lugar en que la noche desaparecía. Podía ser Oliver Armstrong, ese cuerpo que nunca discutía con el mío, que estaba hecho solo para mi goce. Nos veíamos el uno en el otro, en el entendimiento perfecto, aunque no había futuro. Y quizá porque no lo había. Podía ser amor, querer eso, un cuerpo. No es posible mentir en un abrazo. ¿Cuántos meses estuvimos así? ¿Cuánto duró ese momento privilegiado, escondido en las entretelas del duelo y de la guerra? Ese tiempo es mi culpa, porque sigo y vivo. Y en cambio, mi tiempo con Tomás Farrell, mi marido, está cerrado y guardado como el dibujo de un niño en un álbum de recuerdos. Bueno, muy bien. ¿Se escucha? Bueno, yo digo que la novela de María Rosa, y así la enseño, es una novela trenza. Es una novela trenza porque hay 3 espacios, 3 lugares que son prácticamente momentos, lo que en literatura llamamos cronotopos, con ese nombre tan pomposo, y que hacen una trenza porque se entrelazan en una sola historia. Y la trenza me parece muy significativa para un texto tan lleno de mujeres y mujeres que se encuentran en la frontera. El título del trabajo que voy a compartir con ustedes hoy se llama Los extremos del mundo en Finisterre, de María Rosa Lojo. Y el tema de los extremos del mundo nos viene de un epígrafe que María Rosa eligió para un libro que abordamos juntas, que eran las crónicas de Lucio B. Mansilla, a Oriente, y es una cita de Lucio B. justamente donde dice que el mundo se conoce por sus extremos. Y está esta idea muy presente en la novela de María Rosa. 2 lugares inhóspitos, 2 fines del mundo. Uno, la Galicia española, el otro, la Pampa argentina. 2 mujeres cautivas, a caballo de esos mundos, con identidades duplicadas e incompletas. La gallega irlandesa Rosalind Kildare Neira, o Pregunta Siempre, y la amerindia inglesa Elizabeth Armstrong, o Aluminé. La resplandeciente. 2 pueblos con culturas y tiempos desencontrados. De este lado del océano, civilizados y bárbaros para algunos. Para otros, huincas y gente de tierra adentro. En la orilla opuesta, rústicos campesinos gallegos frente a castellanos soberbios y cultivados, o fanáticos papistas irlandeses sometidos por ingleses protestantes anglicanos. 2 compañeros incondicionales en el viaje de autoconocimiento que transitan las protagonistas. 2 seres que son hombre y mujer a un tiempo. El joven y exquisito Oscar Wilde, embrión del poeta que será, y el brujo Machi mira más lejos, ambos sabios y visionarios, a su manera y en sus consejos. Así, en forma de relatos especulares que se originan en los 2 extremos del mundo,
y se cruzan en una isla, Gran Bretaña, se entrelazan los fragmentos que conforman la novela Finisterre de María Rosa Lojo. Ahora es un apartado que se titula Cautivas, cautivos y exiliados entre los bárbaros. El cautiverio era una práctica ancestral entre algunas tribus amerindias. A su vez, los conquistadores recurrieron a él para proveer de mano de obra indígena. Pero en muchos casos, como sostiene un investigador que trabajamos juntas, Fernando Peré, las tribus lo incorporaron con posterioridad a la conquista, como una forma de resistencia para hostigar al enemigo, asegurarse el abastecimiento de mujeres y la reproducción de niños, y como forma de intercambio y trueque. El ganado cimarrón y la mano de obra eran bienes escasos. Los indios organizaban malones y se abastecían de lo que podían a través del saqueo. También tomaban cautivos, que más tarde podían canjear por otros elementos necesarios para la vida en los toldos. El trueque de prisioneros desde y hacia ambos lados de la frontera llegó a ser parte del siglo XIX como una forma de transacción comercial corriente. Incluso era común el canje de cautivos blancos por bienes y alimentos en el comercio intertribal. A su vez, los prisioneros indios eran repartidos entre las familias aristocráticas y ubicados como servidumbre, pero los más requeridos por las tribus se canjeaban por cautivos blancos. Entre los indios el número de mujeres cautivas era superior al de hombres, porque se les necesitaba en los toldos para el trabajo doméstico, el cuidado del ganado y para la reproducción. Los niños cautivos también eran numerosos, tanto hombres como mujeres, por ser más dúctiles y adaptarse mejor a las formas de vida de la tribu. Normalmente los cautivos se repartían como botín de guerra entre los caciques y capitanejos, proporcionalmente a la cantidad de caballos e indios con que habían contribuido en la realización del malón. Los cautivos hombres y adultos eran menos. Los indios evitaban apresarlos porque representaban un peligro al ser más fuertes y conocer el manejo de las armas. Muchas veces lograban huir antes de ser apresados o se defendían. Los pocos cautivos hombres que conservaban solían ostentar algún rango o posición importante y servían para negociar un rescate en especies, aguardiente, tabaco, alimento. Sin embargo, existe evidencia de que en épocas de mayores enfrentamientos bélicos, los cautivos hombres se cotizaban si podían proveer de alguna ventaja a las comunidades indígenas, especialmente en el arte de la guerra o en el dominio de las armas. Además, servían para el trabajo pesado y aquellos que sabían leer y escribir llegaban a aprender la lengua de sus captores, podían oficiar de lenguaraces, intérpretes, traductores y amanuenses como redactores o secretarios en los pactos o negociaciones entre los dos bandos. En este caso, el dominio de las lenguas, tanto de la propia como de la ajena, le otorgaba un determinado poder y un estatus al cautivo, que de otra manera habría sido considerado inútil dentro de la organización indígena. Junto a los pocos cautivos blancos, hombres y adultos, también se encontraban los desertores de las milicias criollas que, cansados de enfrentarse obligadamente al indio, se pasaban a vivir con ellos. Renegados políticos, como el propio unitario Manuel Baigorria, que es un personaje de la novela. Algunos hombres de raza negra gozaban de mayores libertades en los toldos que entre los blancos, viajeros, en su mayoría extranjeros, que se veían obligados a interrumpir o demorar sus expediciones, pero seguían tomando notas o estudiando la Pampa y la Patagonia desde adentro. Y algunos cautivos voluntarios, quienes una vez que se acostumbraron a vivir entre los indios o establecieron vínculos familiares, no quisieron volver a su lugar de origen. De esta manera que podemos escribir, en los toldos, muchos hablaban el español, algunos un idioma extranjero, y casi todos, con el paso del tiempo, la lengua de la tribu. Estos grupos humanos, en interacción, formaban una comunidad compleja, plurilingüe, multiétnica, despreciada de manera explícita por la cultura oficial, pero estratégicamente silenciada, también en la literatura. La novela Finisterre, en cambio, se propone recrear ese mundo variopinto de las tolderías y lo logra a través de la descripción de los espacios, pero sobre todo de la construcción de sus personajes. Y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos.
Rosalind Kildare Neira es una cautiva muy singular dentro de la literatura. En primer lugar, su captor no es un indio, sino un blanco, Manuel Baigorria. Su marido es muerto en el acto y esa misma lanza que lo atraviesa a él la hiere a ella en el vientre. Pierde al niño que espera y la capacidad de procrear. En su condición de mujer estéril, no resulta buena casadera y por ende tendrá un lugar en la sociedad aborigen muy distinto al de las otras cautivas. Será tomada por Mira más lejos para satisfacer sus intereses muy alejados de los deseos de la carne. El machi de la tribu quiere enseñarle su arte y su ciencia, quiere aprender de ella. Cree que Rosalind es médica, y aunque el médico era su marido, ella deja que lo crea porque intuye que eso le dará cierto poder ante él y toda la tribu. Y no se equivoca, los instrumentos del maletín de su esposo serán los amuletos de su suerte y objetos de fascinación para los ranqueles. Lo interesante es que Rosalind parece tener un don natural para la medicina, en parte porque ella era la hija de un médico y había visto a su padre curar, como también había visto a su marido, pero además porque siempre había deseado hacerlo. Sabía que no hubiera podido seguir sus pasos en Europa, donde el estudio de la ciencia y el trabajo profesional estaba socialmente prohibido para el género femenino. Y acá hay una parte de la novela que dice: le hablé de mi padre, del hospital y del consultorio de Santiago. Y de ese otro deseo también, por entonces disparatado, convertirme en médica, lo que me estaba vedado por mi sexo. Paradójicamente tendría la posibilidad de hacerlo en América, entre los bárbaros, que le adjudicaban el don de la cura a las mujeres sabias y brujas, o a los hombres mujeres, como Mira más lejos. Rosalind era una extranjera, sin embargo, aceptada y respetada, aprende a disfrutar del poder de curar, sanar y traer la vida al mundo. Llega a necesitar la compañía de Mira más lejos, a apreciar su sabiduría y a escuchar los vaticinios sobre el destino de sus vidas. Descubrirá que es tanto Rosalind Kildare como pregunta siempre, y que ya no podrá ser solo una. La vestimenta tiene una gran simbología en la novela. Rosalind cambia pronto sus trajes europeos por la túnica de lana negra que usan las indias ranqueles y se siente más cómoda con ella que con la ropa que guarda en los baúles de viaje. Además, Mira más lejos le obsequia un accesorio distintivo, una pulsera de cascabeles. Esto es para que todos sepan que trabajas conmigo. Los nuestros no te han de molestar. De los wincas no respondo. Rosalind se encontrará en la situación de tener que salvar de la muerte a su propio captor, Baigorria, y de sorprenderse durante su convalecencia en la intimidad del toldo, intercambiando relatos de las penas de la vida de tierra adentro que les ha causado a ambos. La cautiva y su captor comparten un mismo destino de desarraigo y soledad, lo que despertará entre ellos una empatía insospechada. Vamos con Manuel Baigorria. Es recreado en toda su complejidad. Para ello se profundizan las dualidades del personaje histórico. Es un hombre blanco, perseguido por su gobierno, pero venerado por los ranqueles y consultado por los caciques. Es militar de poco rango entre los blancos, pero casi un cacique para la tribu y los demás renegados políticos y prófugos de la justicia que se le acercan en busca de protección. Parece haberse adaptado a la vida en los toldos, pero añora volver del exilio para vivir entre los suyos. Saquea, mata y cautiva como los indios, pero detiene las matanzas de brujas, trata bien a sus cautivos y a sus mujeres. Es chueco y bajito, pero seductor y galante. Es un líder con gran habilidad para el manejo de los grupos. Busca el silencio y la soledad, paradójicamente, en los montes, donde le reclama a los dioses y exorciza sus demonios interiores. Es unitario, pero apoya el federalismo de Urquiza para derribar a Rosas, su archienemigo. Habla su lengua y la de los indios, y hará de intermediario cuando vuelva al otro lado de la frontera, pero también enfrentará, bajo las órdenes de Mitre, a los indios que se la resistan.
Por otra parte, se agrega a la construcción de este personaje un mundo interior de pasiones vehementes, ausentes incluso en sus memorias, narradas en tercera persona, como si él se las hubiera dictado a otro. En la novela nos encontramos con un hombre de palabra, según los indios, y de traiciones, según los blancos, capaz de enamorarse idílicamente de una mujer vencida por el destino y de cuidarla hasta su muerte como un servidor fiel y generoso. Esta es una cita de la novela. Doña Ana murió entre los barrotes intangibles de apasionada veneración con que la rodeaba Baigorria. Y vamos al personaje de Doña Ana. Doña Ana de Cáceres tampoco es una cautiva más, sin penas ni glorias. Glorias fueron las de sus actuaciones en los teatros de la corte madrileña y los lujos con que la agasajaban. Penas las de haber dejado todo por el escándalo de sus amoríos con un marqués casado y las de tener que vivir en medio de la barbarie en el desierto. Sufro el peor de los cautiverios, vivo presa de un amor desgraciado. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Por qué piensas que he dejado el regalo de la corte y el aplauso de un público entendido? Le había confesado Rosalind antes de caer en el otro cautiverio, entre los indios. El simbolismo del vestuario continúa y se acrecienta en su figura como resistencia al cambio en su caso. Y luego, hacia el final de su vida, como proceso inevitable de aculturación y de aceptación. Salió cubierta con un decoroso traje de camino. Hasta se había colocado un sombrero como si fuesen a sacarla de paseo por el campo. ¿Pero qué han hecho con lo que traías de España? No cedas, pequeña. Pide que al menos te dejen vestir según tu condición. Si es posible, yo intercederé por ti. En otro momento, para este lugar nada es aparente, nada sirve, hija mía, salvo andar en cueros, como los animales. A eso pretenden que nos reduzcamos, a animales. Pero en su boda con Baigorria, llegó al pequeño altar envuelta en blondas y muere, con flores y cintas en el pelo y unos hilos de perlas que no eran de utilería. ¿Sería ese el traje que había destinado a su frustrada boda con el marqués? Al menos supo casarse con Baigorria como si un marqués la desposara, orgullosa y magnífica. Todos, indios y cristianos, gritaron vivas por ella. Así se cumplió también la predicción de la gitana, esa que me había confiado junto con sus primeros temores y que resultó ser verdadera y engañosa como todos los oráculos. Ya estaba casada, en efecto, con el hombre más importante del lugar donde se había establecido. Muchos meses después, antes de marchitarse como mujer y de marcharse de los toldos con una parte de la tribu y con Baigorria para evitar que las expediciones enviadas por Rosa lo apresaran a él o la rescataran a ella, dice: ya no se vestía con sus trajes de teatro, sino con las ropas que usaban las ranqueles, y no parecía mal, ceñida por la faja de colores sobre la tela negra. Finalmente nos enteramos de que tanta actuación y apariencia esplendorosa le había servido para tapar y olvidar su origen dudoso. Era la hija bastarda de una pobre bordadora, quien la había criado como su sobrina. Ella había buscado en la corte la manera de reescribir su propia historia. Dice: yo iba a salir de ese pantano pobre y anónimo, el que se nos pasaban los días, pero por todo lo alto, no solo por mi belleza, sino por mi talento. Oliver Armstrong, o Flamenco Amarillo, o el cautivo de género masculino. En la novela se explica la singularidad de su condición. ¿Y cómo es que aún está vivo? Tengo entendido que no conservan cautivos varones, sino mujeres y niños. Han depositado en mí las esperanzas de un opulento rescate. Necesitan armas y suponen que algunas de las sociedades comerciales que represento
estará dispuesta a un favorable intercambio. No obstante, y a medida que pasan los meses, demuestra un gran manejo de los caballos y las armas, una fuerza considerable y cierta adaptación al medio, que lo destacan entre los cautivos de su género y le permiten ganarse el respeto de los ranqueles. Armstrong es el cautivo que logra llevar a cabo la fuga y que intenta rescatar a Rosalind, su amante en los toldos, tiempo más tarde. Vuelve a la civilización y sigue con sus planes económicos, pero ya no será el mismo. Se casa estratégicamente con la hija de Ignacio Coliqueo y tiene una hija mestiza, Elizabeth o Aluminé. Tras el parto y la muerte de la madre, deja a la niña 2 años al cuidado de Rosalind. O sea que Elizabeth es la que une, la que conecta las 3 historias. La deja al cuidado de Rosalind en el fuerte, pero luego se la arrebata para llevársela a Inglaterra y alejarla de sus orígenes, de su identidad y de su propia historia, como si en ella pudiera cerrar bajo 7 llaves el episodio de su vida en las Pampas. Sin embargo, tanto él como todos estos personajes quedarán atravesados para siempre por la experiencia sufrida en territorio ranquel, como quedan las presas de la lanza certera o del destino de quien ha vivido en 2 tierras, en 2 mundos paralelos. Este apartado se titula Cautivas y cautivos y exiliados entre los civilizados. Ahora vamos al otro lado. Uno de los rasgos más interesantes de la novela Finisterre, que acentúa su voluntad desmitificadora, es la creación y recreación de personajes de ficción e históricos, que son también cautivos o exiliados, pero en medio de la civilización. La cautiva en este espacio es Elizabeth, quien vive en la casa de su padre como la prisionera encantada o la princesa de una fortaleza a quien no se le permite salir demasiado para no romper el hechizo de la desmemoria. Ante la falta de una figura materna, su tía Audrey hará las veces de hada madrina. Es un modelo femenino que quiebra estructuras sociales, contradice la voz del patriarca Armstrong e introduce a Elizabeth en un ambiente de gente con aspiraciones distintas a las económicas del padre, el arte, los viajes, las culturas del mundo. Desligada de las ataduras impuestas por la sociedad patriarcal, ya viuda y sin hijos, la tía Audrey puede hacer y deshacer a su manera, viajar por el mundo y vestir como le plazca. En la construcción de estas 2 mujeres también entra en juego la simbología del vestuario. Elizabeth teme parecer demasiado conservadora, una puritana, y aunque lo intente, no logra más que suavizar la rigidez de las formas con otros colores y texturas. Sin embargo, la belleza exótica y el tono subido de su piel se imponen a las restricciones sobre el atuendo y las apariencias para las jóvenes casaderas de la época. A su vez, la tía Audrey escandaliza a su hermano Oliver con atuendos traídos de Oriente, como kimonos y túnicas, que porta con gracia, también exótica, en cada ágape o evento social con los que suele organizar. A lo largo de la novela encontramos varias referencias al temor de Elizabeth de ser tratada como una muñeca. En un momento especula acerca de las intenciones de uno de sus pretendientes, Mr. Bradley. Adquirir una muñeca codiciada, menos por su beldad que por su frágil rareza, y que sirviese tanto para la exhibición victoriosa entre sus amigos y coetáneos, como para ser un íntimo goce personal. En otro, se cuestiona acerca del verdadero motivo de las atenciones inconstantes de su tía. Tal vez pensaba, ¿no había significado para ella mucho más que una muñeca a la que se podía visitar, obsequiar, divertir? Y le había dedicado ternura, mucha más ternura que las niñas dedican a sus muñecas. Luego, quizás Oliver Armstrong también sea un cautivo en Inglaterra. Quizás no haya espacio sobre la tierra donde pueda ser realmente libre.
porque las cadenas las lleva en la mente y en el corazón. No quiere dejar ningún cabo suelto, ni recuerdos ni sentimientos que puedan vulnerar su tarea de vigía, de guardián, de custodio, de protector de su tesoro más valioso, que toda la fortuna traída de las Indias, su hija. No resulta casual que para su cuidado haya elegido a Mrs. Grant, su leal ama de llaves, y no a una nodriza amorosa capaz de sustituir en parte el cariño ausente de la madre. Mrs. Grant está para reemplazarlo a él como guardián de castillo durante sus viajes de negocios. Pero Elizabeth deberá romper las ataduras de este cautiverio para poder recuperar su pasado y su identidad. En esta empresa, su pretendiente más prometedor, Mr. Barrymore, resulta un insospechado apoyo y vector. Él le presenta a Manuela Rosas, la hija del restaurador, que le habla de la Argentina como quien describe el paraíso perdido y la ayuda clandestinamente a fugarse en busca de sus sueños. De esta manera, y repitiendo invertidamente el destino de su padre como cautivo de los bárbaros, Elizabeth también será la cautiva que logre concretar la huida para escapar de los civilizados. La exiliada en este espacio de la civilización es precisamente Manuelita Rosas. Tanto ella como su padre han tenido que huir a Inglaterra tras la caída del gobierno de Rosas. Se alojan en esa quinta de Belsize Park, en la que ella le confiesa a Elizabeth: mandó talar todos los árboles que había en la granja de Burgess, mandó despejar y roturar, hizo huerta, crió vacas. Pero ¿cómo ha de ser eso, la pampa, hija mía? Nadie que la haya visto puede ver otro paisaje sin hallarse preso, sin que le quede chico, preso, como cautiva. Estoy yo en esta salita, entre 4 sillones y un piano, si no fuera por mi marido y mis hijos. Sería material interesante de análisis para otro trabajo la comparación entre esta versión del personaje Manuelita, exiliada, adulta, madraza, nostálgica, desplazada del centro, con la de otra novela histórica, también de María Rosa Lojo, La princesa federal, que la toma como protagonista y concentra, también concilia, en ella las miradas encontradas y polémicas que la familia Rosas recibió a lo largo de estos 2 siglos de nuestra literatura. Manuelita la niña es aquí una señora corpulenta y casada y con hijos, atrapada dentro del destino de su padre, compleja en sus apreciaciones acerca de la vida y de los hombres, pragmática en los consejos que le da a Elizabeth durante sus visitas. En algunos momentos de su conversación con Elizabeth, Manuelita expone contundentes opiniones acerca de la condición de su género. Y la cito: por experiencia de lo que tenemos que sufrir las mujeres en el mundo, supliqué al cielo que no me enviase niñas, sino hijos varones. En otro momento: no porque haya sido casi una princesa, me he librado de los sufrimientos propios de nuestro sexo. Y el mayor de ellos es que humildes y poderosas siempre estamos en el medio de todo. Somos el fiel de la balanza, la clave del equilibrio. La hija de Rosas siempre fue la moderadora de los impulsos de su padre, su embajadora ante los demás, la única capaz de calmar su ira y suavizar el carácter. Y de esto nos habla también ahora, en Inglaterra, como sostén de un padre mayor, abatido, derrotado, pero enérgico aún y sin saber dónde depositar tanta vitalidad. De esta manera, el personaje de Manuelita colabora con la postura ideológica de la novela de conciliar los opuestos, quizás no tan opuestos, pero especialmente encontrados en nuestra literatura e historiografía. La condición del género y la cuestión del otro son 2 ejes temáticos centrales en la novela Finisterre, y como podemos ver, todo lo analiza entre la construcción de personajes de un lado y del otro, de cautivos y exiliados, entre bárbaros y civilizados. Nos resta observar cómo ambas temáticas se vinculan entre sí en la novela de un modo original que la distingue de la literatura de cautivos anterior, pero también de las contemporáneas.
y tiene que ver con los espacios, el centro y los extremos. Inglaterra es el centro del imperio, es la isla cárcel de una cautiva que no ha sufrido ni rapto ni sometimiento alguno, sino que ha quedado encerrada en una casa impenetrable, con magníficas comodidades pero sin pasado ni historia. Bajo los ojos vigilantes de su padre desvalido de afectos, solitario y receloso. Elizabeth Armstrong es una cautiva de la civilización. Paradójicamente, para ella, la Pampa, esa tierra de salvajes, representa la promesa de una identidad, de libertad, de futuro, y hacia allí planea su fuga. Argentina, la periferia del imperio, un extremo del mundo, es la llanura coto de otra cautiva, que sí ha sido raptada y sometida en su voluntad y que ha perdido en ese rapto todo lo que amaba, el flamante marido, el niño de sus entrañas. Rosalind Kildare es una cautiva de la barbarie. Paradójicamente llega a amar esa tierra. La Pampa es escindida entre los restos de una colonia aún en crisis, como propia. Aprende su lengua, adopta sus costumbres, se vincula con su gente y elige vivir en ella cuando tiene la posibilidad de huir o de ser rescatada. Galicia, la aldea rezagada del imperio, otro extremo del mundo. Es la montaña torre de otra cautiva, que es la misma, atrapada en su pasado. La nueva Rosalind Kildare, lo pregunta siempre, ahora cargada de años y experiencias, se ha encerrado a escribir sus recuerdos en cartas, como quien los exorciza, y a su vez los convierte en cartas para Elizabeth Armstrong, para revelarle sus orígenes. Paradójicamente, el autoexilio a Finisterre es para ella el reencuentro con sus propios orígenes. El relato de su cautiverio resulta ser la única vía de liberación para ambas mujeres, la ruptura de un silencio demasiado prolongado. Los extremos de la periferia destronan el centro. Las diferencias se liman en los bordes, esas márgenes que el ojo prefiere para el desarrollo de sus historias y de sus personajes. Así, encontramos que tanto en el espacio de la barbarie como en el de la civilización, siempre se es cautivo al parecer en el mundo ajeno. Es una cita de la novela. Los extremos se tocan, Finisterre, el cabo del fin del mundo, donde quedamos deslumbrados y casi cegados por la luz de un sol que cae a pico sobre las aguas desmesuradas, y el mar se presenta como un abismo, un desafío sobrehumano hacia un más allá y desconocido. Y la Pampa, tan parecida a ese mar, inconmensurable, infinita, sin árboles, sin montañas, sin norte ni sur, una verdadera prisión en el espacio abierto. Sin embargo, ambos lugares llegan a convertirse en un escape, una liberación, el encuentro con el pasado, un refugio contra la desmemoria y, ante todo, un destino, un hogar, un vientre materno, la tierra de las madres de ambas protagonistas. Tanto Rosalind, envuelta entre los cueros y aromas a hierbas de la casa toldo de Mira más lejos, como Elizabeth, recogida sobre el sillón de cuero, con olor a tabaco y colonia de su padre, buscan, en un principio, cobijarse de la intemperie del mundo y quedar en un estado larval, inmóviles y somnolientas, en esa falsa sensación de amparo y seguridad. Sin embargo, hacia el final de la novela, ambas cautivas se atreverán a desplegar sus alas y cruzar el océano para llegar hasta el otro extremo de la tierra, sin el permiso de sus captores, en busca de sus raíces, de su identidad. Así Rosalind regresará a la tierra de su madre para metamorfosearse en una meiga que tanto se parece a las machis de la Pampa, y para reencontrarse con la memoria de su padre, el médico. Elizabeth viajará a la tierra de su madre para descubrir su sangre india, sus orígenes, y para desandar el camino de su padre, por los mares, el desierto y la memoria.
la conozco hace muchos años, nadie la presentó, hay que presentarla. María Laura Pérez Gras es doctora en letras, es investigadora del CONICET, ha hecho un trabajo extraordinario de tesis sobre Santiago Avendaño, que fue justamente un niño cautivo de los Ranqueles, y que dejó sus memorias escritas, memorias que fueron mutiladas para ser publicadas solo parcialmente, que fueron saqueadas también, hay que decir, por Estanislao Ceballos, que se inspiró en ellas para sus novelas, pero sin declarar la fuente, y que María Laura ha rescatado en una edición crítica que tiene 3 tomos. Estamos por publicar el tercero, en la colección de ediciones críticas de la Universidad de El Salvador. Fue una tesis que me gustó muchísimo acompañar, y en la que hablábamos también de estos procesos creativos de Finisterre y de los cautiverios. Es una novela, como muy bien, con mucho talento lo ha mostrado Laura, es una novela sobre muchos cautiverios, muchas clases de cautiverios, no solo el cautiverio de una guerra, sino otros. Y también es una novela sobre los límites, los que hay que cruzar en todas las instancias de la vida, los límites que nos desafían y, bueno, a los que estas mujeres se ven enfrentadas. Así que gracias nuevamente María Laura, que además es escritora, es otra faceta suya que no se está mostrando hoy, pero también es escritora, narradora y poeta. Y bueno, cito El último refugio, una novela, perdón, es el único refugio, sí. El único refugio. Hasta yo me confundo. El único refugio, y también ha escrito poesía. Está publicada en la editorial Corredor. Así que, bueno, gracias de nuevo, María Laura, por este hermoso acompañamiento y este trabajo, cuyo único defecto es que tiene spoilers. Otros no tienen. Pero bueno, no están acá, muchos han leído ya Finisterre, así que no será spoiler para muchos de ustedes, ya no es un spoiler, y muestra, articulándolo muy bien, realmente cómo está construido ese libro. Sí, lo que tiene de lindo hacer un aniversario y un festejo de cumpleaños como este es que en realidad la mayoría de los que vienen a escuchar ya han leído la novela, y los que no sé qué están esperando. Sí, se puede hablar horas, y además siempre se encuentra algo nuevo. Eso es lo lindo también de releer. Por lo tanto, los que ya la leyeron siempre tienen la oportunidad de la relectura. Bueno, quiero escuchar de vuelta a María. Bueno. Siempre queremos escuchar a María. Antes de la entrevista. Sí, exacto. El gobernador. Sí, está como El gobernador de Córdoba, Manuel López, invitó a los indios vecinos de la villa del Sauce a celebrar el juego de la chueca. Los hombres tuvieron que dejar las lanzas antes de pasar a los corralones donde se celebraría el partido. Pero cuando todos estuvieron reunidos, no hubo juego. Quedaron solos de golpe, sin público, mirándose unos a otros las caras, que empezaban a dudar, acorralados, mientras los cuerpos olían a peligro. Hasta que entró a saco la guarnición armada, y entonces los apresaron, los ataron por los brazos. No se entretuvieron esta vez buscando los pechos y el sexo de las mujeres para gozarlas. Eligieron la velocidad. Los mataron a todos con pistola, con sable, con lanza, con cuchillo. Murieron hombres y mujeres, salvo los niños. Los niños por debajo de 7 años, que fueron bautizados en la iglesia de la Concepción al día siguiente, para que no siguieran viviendo como habían vivido sus padres, madres, hermanos y abuelos que ahí yacían, muertos en pecado y en desconocimiento del Dios verdadero. Ardieron durante horas. El viento se llevó a las cenizas. Volaron leguas inocentes, como un polvillo de plata en el país con falso nombre de plata.
Nadie supo qué eran esas telitas centelleantes, salvo, mira más lejos, que atrapó una entre los dedos y la probó con la lengua. Y cuando llegó al toldo, llorando, bailó y cantó en memoria de los muertos. Mira más lejos me tomó de la mano y salimos al campo. Subimos a caballo y echamos a trotar hacia el naciente. ¿No ves, hermana? Cuán ancha y hermosa es la tierra. No sale el sol y cae la lluvia para todos, aún para los malvados. ¿Qué te puede faltar aquí? No hay infinito campo, infinito cielo para cualquier mirada. Nos detuvimos al borde de una lagunita donde arribaban las aves. Todo era flor y anuncio de fruto. Así es, pregunta siempre. Ancha es esta tierra, para ti son tus dones. Cuando todos se mudan, ella queda y su paciencia tampoco tiene fin. Cuando me fui, en el 65, la guerra ardía en todos los frentes. Mira más lejos, se marchó un amanecer. Así nos partimos uno del otro, sabiendo que no volveríamos a encontrar. No digas eso, es mentira. Te veré en mis sueños, me verás en los tuyos. Con aquel hombre de otro pueblo y otra lengua, al que no me habían unido ni la pasión de los cuerpos ni la elección de los sentimientos, sino la humana violencia, me quedaba intolerablemente sola frente a la extrañeza del mundo y de mi vida. Todo aquel día escruté la llanura como si esperase su regreso. Ese era el país donde la gente de la tierra había vivido durante siglos y que llamaban desierto, no porque estuviera vacío, sino porque nada parecía durar sobre la superficie errátil y las vidas se deshacían como manojos de hilos sueltos sin detenerse en ningún sitio. Y sin embargo, al atardecer, la pampa se hace translúcida. Se deja ver entonces los yelmos inútiles, las espuelas nazarenas, las mantas con dibujos del sol y de la luna, los uniformes azules y los ponchos rojos son bellos insomnes. Luces malas la llaman. Avanzan en procesión por la pampa redonda, desaparecen cuando llega el amanecer. Entonces yo salí a mirar la tierra azul y el cielo era una tela incandescente hecha de puntos que titilan. Eran los ojos sin párpados de los muertos. Eran los ojos que nadie veía ni recordaba, porque ellos eran el aire, porque ellos eran la luz que todo lo encendía. Aquí termina el viaje. Mi viaje. He cruzado 2 veces el océano y el río del olvido. Quien olvida 2 veces, nada olvida. Y cuando estoy de pie, sobre el acantilado, bajo el faro del fin de la tierra, soy Rosa, la hija de María Josefa y del irlandés. Y soy, pregunta siempre, la que volvió de la llanura como quien vuelve de la muerte. ¿Qué vi? ¿Qué supe? ¿Qué entendí? No solo he visto, he tocado. Cuerpos abiertos por hoja de puñal, cuerpos aplastados, cuerpos secos, cuerpos violados, cuerpos muertos de niños y de jóvenes,
cuerpos viejos, un cerebro escurriéndose por un hueco del cráneo, un cuerpo que muere en la batalla supurando líquido, grasa y sangre. Un cuerpo que nace en otra batalla, protegido por líquidos, grasa y sangre. Una cabecita saliendo entre las piernas de una mujer. Una potranca nueva, empapada, que se pone de pie sobre las patas torpes. Huele el olor de su madre, relincha el mundo, levanta la cabeza. Bueno, María leyó en una presentación de Finisterre que hiciste en la librería. Sí. Y cerró con este fragmento y a mí se me caían las lágrimas en ese momento y me sigue pasando ahora. O sea que hay algo en la literatura que nunca se agota, ¿no? Bueno, pasamos a la parte menos literaria per se, pero que va a ser la entrevista con la autora. Entonces vamos a sacar el micrófono de acá y vamos a estar más cómodas pasándonos el micrófono. Yo voy a volver a habilitar las fotos. Vamos a las letras. Bueno, tenemos un gran desafío ahí. Bueno, María Rosa, para empezar me gustaría que conversemos acerca de toda la cuestión de la investigación previa a la escritura y paralela a la escritura, y sobre todo, particularmente con Finisterre. Yo recuerdo estar empezando con mi tesis de doctorado y que vos me dijeras: te paso el archivo de los libros que leí para escribir Finisterre por si te sirve para la tesis. Cuando María Rosa me manda el archivo, son páginas y páginas de bibliografía que son las equivalentes a una tesis de doctorado. Entonces, bueno, yo en ese momento entendí un montón de cosas, ¿no? Y de esa manera también empecé a darme cuenta del trasfondo de una escritura de ficción inspirada en la historia y con un gran respeto por la historia, porque no es un telón de fondo. Entonces te quería preguntar por ese proceso. Y como bien sabés, son años de proceso, y ya que vos contaste esta anécdota de la bibliografía, bueno, hay otra persona aquí presente a la que también le pasé la bibliografía, que es una gran estudiosa, que está de visita en Argentina, pero que es argentina, que es Malva Filler, que la veo acá. Bueno, le debemos muchísimo a los escritores por la difusión que hace siempre de las obras de los argentinos y los latinoamericanos en su larga carrera como crítica y como docente en Estados Unidos, en New York. Enseñó muchos años de su vida, y a Malva también le pasé la bibliografía porque estaba muy interesada en saber eso, de en qué me había basado para escribir Finisterre. Y en efecto, son tantos libros como los que se necesitan para una tesis, que ya venían esos libros acumulándose desde un libro anterior. Es La pasión de los nómades. Es una novela que algunos conocerán, que reconstruye el viaje de Mansilla, pero no tal como fue en el original, sino que el viaje de Mansilla, un fantasma desterrado también, de la paz y de la quietud, vuelve a ser como fantasma materializado temporalmente a fines del siglo XX. Bueno, yo había empezado a trabajar sobre Mansilla como figura literaria y como personaje histórico a fin de los años 80, y seguí leyendo y acumulando libros, trabajando sobre el siglo XIX. Después empezaría a interesarme cada vez más por las escritoras del siglo XIX, que era una asignatura pendiente. Las culturas aborígenes me interesaron muchísimo siempre, y bueno, a mí me gustaban más de una carrera en realidad para hacer. Terminé sintetizando todos esos mundos que me apasionaban en las propias ficciones. Las letras, por supuesto, que es la carrera que seguí, la filosofía, me gustó siempre muchísimo, la historia y la antropología.
todo eso está, son lecturas que he hecho durante muchos años. Y esta novela, además, empezó, podría decirse, todo su proceso en 1999 aproximadamente, porque en realidad yo quería escribir sobre Manuel Baigorria. Como en algún momento dijo Laura, Baigorria es un hombre, como muchos militares que escriben memorias en la época, el mismo General Paz, que escribía muy bien, no tanto, Baigorria no escribía tan bien como el General Paz, un hombre con tanta cultura, pero sus memorias igual son interesantes y tienen hasta sus momentos poéticos. No muchos, pero los tienen. Pero dicen muy poco de la intimidad. No correspondía que lo dijeran, según las pautas de aquellos tiempos. Y justamente esa intimidad es lo que redescubre la nueva novela histórica, la de fines del siglo XX, en Argentina y en Latinoamérica, y ya a partir del boom. Lo que se busca mostrar en personajes históricos es aquello que no han dicho y que sin duda vivieron. Todos vivieron experiencias de intimidad, vulnerabilidad, pasión, vejez, y esos procesos están en el nuevo interés de las narraciones de ficción histórica. Pero bueno, no, yo llegué finalmente a escribir sobre Baigorria porque me empezó a parecer cada vez más interesante no tomar la voz de Baigorria para decir lo que él no dijo, sino la voz de quienes nunca se habían podido expresar desde su propio yo, que eran las mujeres. Las mujeres cautivas, en la Argentina por lo menos, no produjeron relatos de cautiverio en primera persona, no hablaron de su experiencia, o porque no eran letradas, o porque si lo eran y pertenecían a buenas familias, preferían ni hablar de experiencias que las dejaban fuera de la sociedad criolla y que solamente les iban a traer incomodidad y vergüenza frente a su propia sociedad de origen. Así que muchas historias de cautivas, o no muchas, ni siquiera hay muchas, no son tantas, pero las que hay en realidad son mediadas, son contadas a través de figuras de autoridad, de militares, de sacerdotes, no de las mujeres mismas. Y bueno, ahí aparecieron estos dos personajes ficticios. En realidad ficticio es Rosalind, porque doña Ana de Cáceres está inspirado, no está desarrollado en ningún lado, pero está inspirada su historia en una actriz con la que efectivamente Baigorria se casó. Eso es real, ocurrió, y esa mujer murió en las Tolderías. Y la función particular que Rosalind cumple no es inverosímil, porque hubo un personaje histórico real, Viviana García, que fue cautivada de niña, que presumiblemente era hija de un pulpero gallego, y que llegó a ser no solamente machi, sino una especie no había caciques femeninos, pero de alguna forma esa función la cumplió. A ella le toca conducir a los catrieleros en la época en que, bueno, ya se había producido la campaña al desierto, y es una mujer de una inmensa influencia en su comunidad. Así que, bueno, a partir de ahí también se le ocurrió desarrollar este otro personaje que no existió, pero que podía haber existido, que pudo existir de otra manera. Y por supuesto, todos también ponemos nuestras experiencias propias. Las mías venían de ser una primera generación argentina, una hija de emigrados, que también en cierto modo eran exiliados, habían perdido su tierra, lo vivían como, en buena parte, como una desgracia, y de los cuales no pude aprender la tierra. La tierra la tuve que aprender en los libros, a través de los viajes, tierra adentro, que hice con el hombre que también había elegido, que estaba en esta tierra. El compañero de mi vida, que me acompaña también hoy, Oscar Reuter, que a su vez descendía de inmigrantes europeos, pero alemanes más lejanos en el tiempo, sus antepasados, que los míos, ¿no? Teníamos las dos buenas razones para descubrir o redescubrir el mundo en el cual la historia nos depositó. Yo a veces pienso, bueno, que los seres humanos somos en definitiva semillas, y el viento nos deja en lugares insospechados, y ahí nos toca vivir, y a veces florecer también. Así que eso se tarda un tiempo en aceptarlo, pero bueno, si yo tuviera que decir cuánto me llevó Finisterre, yo creo que hasta que la publiqué me llevó todo lo que
tenía vivido, porque no solo son lecturas, son experiencias, memorias, posiciones en el mundo que se vuelcan cuando se escribe. Por eso, aunque la inteligencia artificial todavía está en sus comienzos, supongo que, claro, las inteligencias artificiales tienen memorias ajenas, pero no tienen memorias propias y no descienden de linajes, no tienen árboles genealógicos. Y los seres humanos tenemos eso, y lo tenemos inscrito en un ADN interior, espiritual, así como tenemos el ADN biológico. El ADN cultural también está, es único nuestro, y cada persona lo tiene de manera irrepetible, de manera totalmente singular. Así que bueno, esa es la historia de cómo nació Finisterre. Volviendo al árbol genealógico, en muchas de tus obras está este cruce entre lo gallego y lo criollo, lo argentino. En esta obra está claro ese cruce, lo mismo que, bueno, en la que mencionaste vos, La pasión de los nómades, toda la tradición celta, que es la que en realidad trae a Mansilla y lo puede sostener en esa forma corpórea a lo largo de su regreso a la Pampa, en Árbol de Familia, hasta en la novela juvenil, ¿no? Solo queda saltar. Digamos, hay un recorrido permanente entre ese cruce personal. Yo entiendo esa búsqueda por la tradición del lugar a donde llegó la semilla y floreció, pero ¿por qué esa búsqueda siempre hacia atrás, como una deuda quizás con algún antepasado, con tu padre, con tu madre? Sobre todo pienso en tu padre, ¿no? Contanos un poco esa búsqueda hacia atrás, que no es tan común cuando se bifurca el árbol, ¿no? Bueno, la búsqueda hacia atrás tiene que ver, creo que la persona que más ha estudiado en qué consiste esa búsqueda hacia atrás me ha revelado a mí cosas, no está acá en este momento, pero es Marcela Crespo, que trabajó justamente sobre esa memoria de los exiliados, la memoria del original perdido. Yo vivía, ese es el título de uno de mis libros, pero de académicos, un libro sobre Salto, que se llama justamente En busca del original perdido. Y en un momento dado Marcela me dice, pero estás haciendo lo mismo en tu literatura, estás buscando el original perdido. Y bueno, sí, era como suele pasar con los críticos, o sea, la función crítica le revela a uno cosas que no nos damos cuenta del todo, aunque nosotros también podamos ser críticos, porque nadie se lee con perspectiva a sí mismo, te pueden leer los demás. Y sí, cuando Marcela me dijo eso, pensé que era verdad, que yo lo había escrito de alguna forma, pero no era del todo consciente, en un texto que se llama Mínima autobiografía, de una exiliada hija, cómo la experiencia de nacer en la Argentina había sido en parte un conflicto para mí, porque mis padres no sentían que esta fuera una tierra de arraigamiento, donde se iban a quedar, donde sus hijos iban a quedarse, sino una tierra de tránsito, y que una vez superada la experiencia traumática que los había expulsado de su país, que iban a volver a él. Y yo no sabía realmente a qué país pertenecía, es más, sospechaba que en realidad el verdadero mundo, la verdadera vida estaban del otro lado del océano, hasta que, bueno, fui tomando conciencia de que había vida de este lado y que la creadora de esa vida tenía que ser yo. No repetir la vida de mis padres, pero al mismo tiempo de esos padres, sobre todo de mi padre, que me contaba historias de fundación, historias que vinculaban el devenir histórico con lo ancestral y lo mítico, y eso resultaba maravilloso. Era como si mi familia fuera la protagonista de un cuento con los hermanos Grimm. Así me sentía, que eran historias mágicas y realistas al mismo tiempo, y como creo que acá hay unos cuantos hijos e hijas de gallegos, saben de lo que les hablo. Es un mundo real, pero no es del todo real. O sea, el mundo real está impregnado de otras presencias. Y eso que mi papá era, al menos de boca para afuera, un ateo convencido. Pero esas historias las contaba, y había un encantamiento en ese mundo, como se dice en gallego, engariolante, cautivante. Había algo que a mí me volvió cautiva en el mejor sentido, porque me quedé hechizada por esa dimensión.
a la que siempre vuelvo es la dimensión del origen, y no sería yo si eso no me constituyera. Pero al mismo tiempo, ese origen es traslaticio, es móvil. Vamos por el mundo, los gallegos migrantes han ido por el mundo, han cruzado todas las distancias, por eso dicen que hay un gallego en la luna, y seguramente lo habrá también cuando la luna se colonice, pero se han ido con la casa a cuestas. Es una paradoja, es decir, y tiene que ver con esa doble condición, ¿no? El pueblo de la saudade. Hay un teórico, filósofo que considera que la saudade o la morriña es como una condición hasta metafísica, fundamental, del espíritu gallego, y no le falta cierta razón. Pero por otro lado está el impulso al viaje. Son las dos caras de la misma moneda, solamente se extraña lo que no se tiene. Y no se tiene porque se lo ha dejado. Y así, es una relación circular. Por eso en el árbol de familia está la figura metafórica y a la vez de tránsito verdadero interior del corredor, ese corredor que comunica los mundos y que se cruza de aquí para allá y de allá para aquí otra vez, y donde nunca hay un verdadero descanso, porque en cierto modo la vida se desarrolla en ese corredor. Así que eso es lo que explica, ¿no? Creo que tantas idas y vueltas en los libros que siguen hasta ahora, ¿no? Y que tienen que ver con quiénes somos los argentinos. No soy el único caso, soy de familia española, pero bueno, no tengo otros orígenes que yo sepa, al menos europeos. Son los que yo puedo rastrear en el tiempo, son de orígenes españoles, el gallego, toda la familia paterna, el materno más mezclado, castellanos, andaluces, pero creo que todos los argentinos que tenemos tantas sangres cruzadas, tantos legados cruzados, somos la hechura de esos migrantes, de esos nómades que se han cruzado con el sustrato local, aborigen. Bueno, y el hombre, la figura intelectual tan importante, fundador de esta casa, que habitó este espacio, Ricardo Rojas, es quien lo dijo con extraordinaria lucidez, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos Eurindia. Y esta casa es un templo, un cruce de culturas. Si están haciendo una visita por el museo, lo van a poder comprobar. Los que todavía no lo conocen van a poder comprobar ese cruce tan fecundo que Rojas rastreó en toda su obra de investigador y también de creador. Es un cruce que aparece siempre en tu obra, y en general hay una búsqueda de mestizajes, ¿no? De mestizajes culturales y también ideológicos, porque yo siempre noté que al estudiar el siglo XIX uno se encuentra con unitarios y federales, ¿no? Y esos cruces tan fuertes en la literatura, tan de alguna manera polarizados, en tu obra no están polarizados, están adrede trabajados desde un lugar del diálogo que es muy difícil de encontrar, tanto en la literatura como en la ensayística de la política de la época. Contanos cuál fue el impulso detrás de esa hibridación, de ese otro mestizaje. Es que nunca he creído en la realidad del blanco y negro. Creo que es una falsa posición que nos conduce a una muy mala gestión de la vida. Y bueno, en parte explica también la situación de la Argentina. Que, bueno, no todos los argentinos, no es un problema que venga de las bases, de la gente, pero sí de los eslóganes y de cómo se maneja el campo de lo público y el campo de la transmisión de lo público. Se tiende a caer siempre en esas oposiciones en bloque, burdas y crudas, que no dan cuenta de lo que realmente somos nosotros, empezando por las figuras fundamentales, ¿no? Sarmiento el civilizador, que sin embargo también era un bárbaro en muchas cosas, pero fue un hombre clarividente, que anticipó el futuro, que dio a las mujeres un lugar que no tenían, que creyó en la creatividad femenina, pero bueno, también él procedía
muchas veces como los caudillos que tanto criticaban. Entonces, en fin, hablamos de la barbarie federal, pero, a ver, del otro lado también la había, porque todos eran seres humanos. Y creo que en eso tenemos un pasado tradicional literario, que yo cada vez me encanté más estudiándolo, en la voz de las escritoras del XIX, que nunca polarizan tanto como lo hacen los varones. Eduarda Mansilla, Juana Manuela Gorriti, imaginan mundos con más matices. O Rosa Guerra, tanto en la voz que les dan a los aborígenes, muchas veces, en Lucía Miranda, por ejemplo, esas dos novelas fundacionales de Rosa Guerra y de Eduarda Mansilla, hay una visión de los aborígenes donde no están demonizados. Algunos son más malos que otros, por ejemplo, bueno, como todos los seres humanos, pero hay una dualidad entre Siripo y Mangora. Mangora es, en cierto modo, un idealista enamorado y Siripo es otro personaje, codicioso de poder, además, que desplaza a su hermano. Los héroes no son tan héroes, los héroes de la propia cultura. En realidad, en la novela de Mansilla, las mujeres tienen una importancia muy particular, porque Lucía Miranda, el personaje femenino que ella recrea totalmente a partir de la crónica de Ruiz Díaz de Guzmán, es una mujer educadora, traductora, mediadora entre culturas, que se impone sin violencia, que persuade o que seduce, como lo hacen las madres, en cierto modo. Y con Gorriti también hay un mundo a veces de pasiones entre unitarios y federales. Hay amistades entre mujeres que no pertenecen, como le había pasado, bueno, le pasó a Mariquita Sánchez de Thompson, pasando en su vida real, que se exilia a Montevideo porque no puede vivir bajo el rosismo, pero que sigue preguntando siempre por cómo está Agustinita, la hermana de Juan Manuel de Rosas, y Manuelita, y diciendo cuánto las quiere. Y esa es la vida real. No era una vida tan polarizada en los hechos como uno cree. En el mundo de las mujeres no era tan así. Y si de algo abominaban las mujeres, en definitiva, era de las guerras. Las guerras que atrasaban, las guerras que dividían, que las escritoras del XIX denuncian como una calamidad, y que creo que esa percepción de la guerra está muchísimo, pensando en todo lo que leyó María, claro, yo me escucho en su voz, que me mejora todo lo que digo, pero es así, es... lo que no se le cae de la boca a Rosalind ni del pensamiento es la cuestión de la guerra y cómo ella, dentro de su esfera, hace lo posible para neutralizar el horror que las guerras crean. Yo de niña escuché a los adultos contando relatos de guerra. Recuerdo en la cocina de casa, yo tendría 4 o 5 años, que mi abuela y mi mamá hablaban del hambre del sitio de Madrid. Y para mí, que como todos los niños chicos antropomorfizaba las ideas o los conceptos que no entendía, el hambre del sitio de Madrid era una especie de monstruo que se comía a la gente, lo veía como algo horrible, un ser espantoso que devoraba a las personas, siendo el hambre. Y era lo que se había vivido. Y escuché relatos de los que habían estado más cerca del bando nacional, de los franquistas, que había parientes que lo habían sido, y escuché relatos del bando republicano, que era de mi papá. Me crié escuchando voces diferentes sobre un mismo conflicto. Eso fue realmente una escuela de escritura, no me doy cuenta ahora, ¿no? Que aprendí a oír, no a imponer una visión prefabricada mía de los hechos, sino a oír lo que decían otros y a volcarlo dentro de un mundo que pretendía, como es la ambición de todo lo que escribimos, pretendía dar cuenta de la complejidad del mundo real, ¿no? Y era un mundo mucho más difícil de entender y más matizado del que los eslóganes y la furia de los combates nos deja ver. Y bueno, y en Finisterre, en esa reflexión sobre, bueno, qué es un macho humano, que lo hace Rosalind como mujer y lo hace también como médica, está de alguna forma, a pesar del desastre, están los límites, ¿no? Bueno,
todavía no nos comemos a los hijos de los otros, no los criamos para comerlos, aunque Jonathan Swift, como bien sabemos, tiene ese texto terrible acusando a los ingleses de lo que hacían con los irlandeses y de que les resultaría mucho mejor, ya que cometían tantas atrocidades, directamente criar niños irlandeses para comérselos. Total, así se ahorraban muchos problemas, los pobres irlandeses que de todas maneras se morían de hambre y los ingleses mismos, ¿no? La ironía de Swift es tremenda. Bueno, mi escritura también trabaja mucho con la ironía. Ese es un límite, pero también hay otro límite que es el lado bueno del ser humano. Si no lo tuviéramos, la humanidad ya no existiría. Todavía estamos acá porque hay seres que sostienen el mundo. Y bueno, esos que se sacrifican por sus familias, que se sacrifican por sus amigos, por las personas que quieren, también existen. También están ahí para paliar el horror de los pasajes, que es lo que Rosalind tiene que soportar toda su vida y que intenta reparar con los medios que tiene. Hay varias traducciones del libro y tenés unas historias hermosas en relación a, al menos, la del idioma tailandés, ¿no? Yo voy a intentar recuperar las fotos porque trajimos bastante material audiovisual mientras María Rosa nos va a contar esa historia porque realmente es entrañable. Yo llegué a conocer a la traductora del libro, pero en Wisconsin, o sea, esas cosas de la vida que fuimos las dos a hablar de la obra de María Rosa en una mesa en Estados Unidos sobre la literatura de María Rosa Lojo. Así que bueno, son cruces que uno atesora. Bueno, eso ocurrió hace muchos años. Recibí un mail, cuando no era tan frecuente recibir mails, todavía no estaba tan acostumbrada, ni había redes sociales todavía. Bueno, recibo un mail que tiene como remitente Pasuré Luesacul. No tenía la menor idea de qué significaba eso. Casi lo borro. Cuando veo en el asunto, Universidad de Salamanca. Bueno, esto ya debe ser comprensible. Ahí decidí abrirlo, ya sin temor tanto de que fuera un virus, y resulta que es una joven que me escribe en perfecto castellano, explicándome que era una estudiante de Tailandia, que estaba haciendo su doctorado en Salamanca bajo la dirección de una catedrática, bueno, que ahora antes no era catedrática, ahora ya es catedrática en Salamanca, una gran investigadora, Francisca Noguerol Jiménez, y que ha leído, esa es la tapa de la novela Finisterre. Bueno, en tailandés. Ella había leído mis libros en la biblioteca de la universidad y le habían interesado como para tomarlos como tema de su tesis. Y estaba en particular muy interesada en esta novela por motivos que me sorprendieron realmente. O sea, obviamente le gustaba como estaba escrita, pero además encontraba similitudes entre los ranqueles, su cultura, el mundo chamánico, la crianza de caballos, bueno, toda una serie de prácticas y de costumbres con lo que sucedía en un pueblo de Tailandia. Yo no sé si tenés acá el video del PowerPoint, están las dos comparaciones. No, eso no lo tengo. Eso yo creo que lo había pasado, ¿no? Puede ser, pero como no tenemos... No, pero es un PowerPoint igual. No, no pasa nada. Sí. Bueno, eso me dejó armada. Digo, bueno, así que en las antípodas nos parecemos. El mundo se conoce por los extremos. Me parece que es verdad. Bueno, y estaban en las antípodas, en efecto, pero esos pueblos también vivían en zonas alejadas y habían resistido con un afán enorme por preservar su libertad. Por eso el nombre en tailandés de este pueblo, los meos, significa la gente libre, así como los mapuches son la gente de la tierra. Bueno, ellos son la gente libre. En definitiva, esos ranqueles y esos meo tenían, a través del tiempo, tenían sus lazos. Y
Y estaba por otro lado algo que unía las dos culturas, que fue la influencia que llegó a tantos lugares del imperialismo británico. Llegó a la Argentina del siglo XIX y llegó a Tailandia. Basta acordarse de aquella película Ana y el rey de Siam. Bueno, Siam era Tailandia, claro. Así que todo esto terminó en que Pasuré, que significa, me enteraría después, la que brilla como el cristal, y el apodo que tiene cada persona tailandesa tiene un apodo. Ella tenía el de Mai, que significa seda. Bueno, ella vino a la Argentina, estuvo unos días en mi casa, estuvo viajando por diversos lugares de la Argentina. La tuve que llevar al museo en particular el Gil de Mataderos, porque había, por ejemplo, había muchas cosas del campo del siglo XIX en ese museo. Y tuve que después mandarle fotos, porque la novela, lástima que no está el pago, pero la novela tiene dibujos realizados en tinta china por un ilustrador tailandés. Entonces, él quería reproducir cosas, y le pasó a ella en la traducción, que no sabía a qué correspondían, porque eran objetos reconocidos en el mundo tailandés. Entonces, bueno, una de las cosas que le envié a Mai fueron fotos de carretas, ilustraciones de carretas para que lo entendiera bien, y el tamaño que tenían. Durante el viaje que hicimos reproduciendo la excursión de Mansilla, justamente en Trenquelauquen, había una carreta enorme, como no eran las carretas que pasaban meses recorriendo por ahí de Tucumán a la Argentina, la experiencia de viaje, y estaban mis chicos, en ese momento eran chiquitos, subidos a la carreta, y se veía a los niños diminutos al lado de la rueda, que era inmensa. Y bueno, así, con ese intercambio epistolar y el viaje que hizo Mai y la visita a la biblioteca, porque en la biblioteca estaban parte de todos esos libros, de esa bibliografía kilométrica. Entonces era una persona, además de muy talentosa, muy estudiosa, así que se leyó escrupulosamente todo lo que pudo leer y acopiar sobre la Argentina y su cultura. Hizo una tesis magnífica que aprobó con felicitaciones, y bueno, y después escribió también muchos artículos que se publicaron en el extranjero. Hay bastante bibliografía sobre esta novela publicada. Bueno, ella publicó en España, por supuesto, publicó en Estados Unidos, creo que en Inglaterra también en Brasil estudiaron esta obra. En Brasil la cultura es más próxima. Pero otra sorpresa que tuve fue que les interesó traducirla en Bulgaria. También me quedé pasmada de la traducción en búlgaro. Y bueno, una cosa muy simpática fue descubrir en Facebook, yo con la editora, que es una señora, Janet Antirova, nos escribimos en inglés, ella castellano no sabe, pero se ha manejado con muy buenas traductoras, una de ellas Elitza Colega, que fue la que terminó la traducción de Finisterre, que habla perfectamente el castellano, vivió en España bastante tiempo. Me hicieron una entrevista para la radio también, allá en Radio Nacional, en Bulgaria. Y bueno, la novela la vendió, ya van por la tercera novela que están traduciendo. Esta que están traduciendo ahora es La Niña de Sur, la de Victoria Ocampo. Y yo estoy curiosísima por enterarme de si había opiniones de personas que leían, qué pensaban. Bueno, entonces fui a Facebook, a la página de la editorial, donde ponía opiniones de lectores, que sea traducción automática, ¿no? Porque en lugar no lo voy a aprender a esta altura. Y sí, se referían a que les había encantado ese mundo tan lejano, tan exótico, tan fascinante, donde ocurrían esas cosas que parecían increíbles. Estaban contentísimas las personas que habían leído. En Tailandia, otra cosa que me ocurrió también muy simpática, que no pude abrirlo ahora cuando lo busqué, pero existe, lo que pasa es que hay que pagar una tarifa para abrirlo. La invitaron a mi traductora a un programa muy parecido al que hacía acá el Pergolini, Caiga quien caiga, que eran, bueno, muchachos con traje, anteojos oscuros, que le daban cabida a las cosas raras que podían traer. Una cosa rara era, por supuesto, la producción de Finisterre. Entonces, Maya aparecía en la pantalla con un mate que le había regalado yo y explicaba, ¿no? Algo que supongo que sería: esto es un mate, lo usan así. Y mostraban fotos también de la Pampa y, bueno, de cosas
que yo describía en la novela. Y bueno, esa fue una presentación para el público normal, digamos, de Tailandia, que, bueno, el libro funcionó. Es una editorial muy literaria la que ha hecho ese libro, porque es un libro muy bonito, además, como objeto, muy delicado, cuadrado, con tapa dura. En la tapa yo tuve que firmar, me pidieron una firma de autora para la tapa, y un prólogo que tradujeron al tailandés también. Y nada, fue una experiencia hermosa, esa de intercambio y traducción con Mai, que nunca se cortó la relación. Es más, hace poco tuve que participar en una clase de ella, a pesar de la diferencia de horario, que es tremenda, son como 11 horas con Tailandia, pero bueno, logramos armonizar como para que yo pudiera participar por Zoom en la clase, y los alumnos que estaban aprendiendo castellano y que hablaban bastante bien, me entrevistaban. Así que, bueno, hablamos sobre esa novela particularmente y me preguntaron todo lo que se les antojó. Y bueno, eso demuestra cómo se caen tantos estereotipos que tenemos sobre la circulación de la literatura. A ver, yo cuando era chica leía cosas justamente encantadas sobre mundos que yo no conocía, porque quería conocerlos. El motor del conocimiento es uno de los que más nos moviliza. Todos queremos conocer aquello que no sabemos. A muchos de nosotros nos gusta enormemente viajar, acceder a mundos que nunca hemos pisado, y una forma de viajar más barata que la de los libros. Así que a veces hay un prejuicio muy arraigado de que, bueno, ¿qué les van a interesar esas cosas a los lectores de otros? Ni siquiera en España nos quieren publicar a veces, porque piensan que no va a interesar. Probablemente en España interese menos a lo mejor que en otros lugares, porque ellos también tienen prejuicios sobre nosotros, según cómo, ¿no? Pero bueno, yo me encontré con estas sorpresas así rarísimas, de que en lugares que yo no había pensado jamás que podía interesar un libro, sin embargo, aparecieron editores y lectores, y traductores, que es lo más importante. Y al gallego, bueno, se tradujo también y se presentó en la traducción al gallego. Esa la hizo un gran traductor, Ramón Nicolás, que es miembro actualmente de la Real Academia Gallega, y la presentación se hizo en Argentina y en España. En Argentina fue un recuerdo memorable porque se hizo una feria del libro acá, que vinieron, seguramente Silvina Martínez debe acordarse. Yo no estuve. No estuviste. No estuve. Pero bueno, fue un acto hermoso, y después yo también viajé para presentar la traducción en Santiago de Compostela, en el Café Casino, que es un lugar muy hermoso de Santiago, muy literario. Así que ahí fue un mundo más familiar. Aunque pasaron cosas curiosas con la traducción, que bueno, me dieron la pauta del problema de la falta de enseñanza de la lengua. El gallego fue una lengua perseguida, como todos sabemos, durante la guerra civil, fue una lengua arrinconada, prohibida. Hay debate y hay bibliografía sobre, bueno, cuán prohibida realmente fue la traducción, pero no se usaba en los documentos oficiales, tardó muchísimo en volver a usarse, y no era objeto de la enseñanza formal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, una gestora cultural y actriz, Estíbaliz Veiga, que tiene un taller de lectura, un club de lectura, hizo que las alumnas de ella leyeran la traducción de Finisterre, que es estupenda. Y las alumnas le comentaban que les había costado, porque, claro, el gallego literario no es el gallego del cotidiano de la cocina, que usamos como vocabulario limitado, tiene muchas más palabras, más sutilezas, y bueno, ese es el gran problema de cuando las lenguas empiezan a perderse. Yo pertenezco a un grupo, formo parte de los lectores galegos, es un grupo que se reúne una vez por mes en la biblioteca de la Federación de Sociedades Gallegas, que ahora es el MEGA, el Museo de la Inmigración Gallega en la Argentina, que está en Chacabuco 555, y lo que hacemos justamente es leer obras en lengua gallega, obras literarias en lengua gallega. Estamos con novelas contemporáneas, y bueno, realmente es apertura de otro mundo, porque cada lengua es un mundo y es un planeta. Así que no hay nada más triste que declarar muerta una lengua, ¿no? ¿Cómo hablamos de Rosalía de Castro en Finisterre? Rosalía de Castro es una preciosa. Bueno, sí, me parece muy bien que pregunten lo que quieran, porque esa es la idea. Y acaban de decir por cucaracha que tenemos 10 minutos
Entonces Bueno. sería lindo abrir al público Sí. para las preguntas que tengan, porque yo tengo varias fotos más para recorrer una obra muy extensa de tesis de doctorado, de maestría que se hicieron sobre la obra de María Rosa, incluida Finisterre, y también bibliografía general, ¿no? Papers, escritura académica, que realmente es notable cómo fue proliferando la crítica sobre la novela. Después las puedo recorrer, ¿sí? Pero me interesa mucho esto de las preguntas. Rosalía de Castro es una figura central. Si las pasas, yo voy contestando. Sí, vamos a hacer eso. Con respecto a Rosalía, aparece mencionada al final de la novela porque Rosa o Rosalind vuelve a Galicia. Entonces, vuelve justo en el momento del resurgimiento, cuando esa lengua sumergida, nunca olvidada, porque el pueblo la habla. Mientras el pueblo la habla, va a seguir existiendo. Pero no era la lengua oficial, no era la lengua de la literatura, y hay una generación de poetas, de historiadores, de intelectuales que deciden volver al gallego. Rosalía escribe en gallego y en castellano, pero bueno, sus cantares galegos y Folias Novas son libros imperecederos. Y se da el hecho muy curioso que Galicia es una de las regiones culturales, podemos llamarla en el sentido cultural nación, lo es, no es nación-estado, es estado autonómico, no llega a ser, bueno, un país independiente, pero tiene una cultura propia. Y la figura central, eje de esa literatura, es una mujer, es Rosalía de Castro. Realmente es como la matriarca o la madre de la literatura gallega. Y tampoco es casual, pienso yo, que palabras tan significativas como la palabra árbol en Galicia son femeninas. Es una árbore, no un árbol. Árbore es femenino. Así que tenemos árbolas madres. No un árbol madre, sino árbolas. Habría que traducirlos así, ¿no? Y bueno, justamente, mientras mira más lejos, entra en el ocaso de su mundo, que irá cada vez agravándose, porque entra en el cono ya del arrinconamiento, del olvido de la lengua propia, de que deja de hablarse esa lengua porque ya no es funcional para los hablantes hablarla, porque empiezan a ser estigmatizados. Los indios empiezan a ser estigmatizados si hablan su lengua, porque se los reconoce como indios. Entonces prefieren mimetizarse, obviamente, era una estrategia de salvación. ¿Cómo no lo van a querer hacer? Si habían perdido todas las batallas. Mientras en España empieza la lucha por la recuperación de lo propio y la consecución de un estatuto autonómico, que finalmente se logra. Bueno, ahora tendrá que pasar mucha agua bajo el puente, tendrá que ser buena la guerra civil, y en Argentina tendremos durante años a la figura capital de la autonomía gallega y del resurgimiento político también de Galicia, que es Alfonso Rodríguez Castelao. Castelao, este es el año Castelao, y además tenemos ahora en la UBA una cátedra Castelao. Así que recién fundada, la cátedra libre Castelao, recién fundada, recién estrenada, que esperamos que mucha gente se interese y que se inscriba y que se entere, porque Galicia es parte esencial de la identidad argentina. Así como lo es Italia, y así como son esas son las dos identidades migrantes mayoritarias, la italiana y la española, pero hay tantas otras. Así que, en fin, la identidad judía es una parte de la identidad argentina. Aquí tengo a una de mis más queridas amigas, que veo acá, Silvia Plager, que ha escrito libros maravillosos sobre su propia memoria familiar y cultural. Todo eso nos constituye, es parte de quienes somos. No podemos ir por el mundo olvidándonos de eso. Así como no podemos olvidar a los indios, a los pueblos indígenas de diferentes culturas que estaban en la Argentina y que nos han dejado más cosas de las que pensamos. No solamente en muchos casos, no en el mío, yo soy primera generación totalmente española, pero sí en muchos otros. Han dejado huellas genéticas biológicas y han dejado huellas genéticas culturales. Es más, las tonadas provinciales, si los cordobeses hablan como hablan, y los salteños como hablan, y los mendocinos como hablan, es porque hay un sustrato, y el sustrato es el sustrato indígena, local.
que está influyendo sobre la manera en que hablan nuestro español, el español que se habla en la Argentina y que tiene sus modalidades, sus maneras de acentuación y de ritmo según las regiones del país. Ni hablar de lo que es el área guaranítica. Así que, y en Corrientes que todavía se hablaba guaraní, hay poetas en este momento que están volviendo al guaraní. Así que bueno, tenemos la suerte de ser un país plural, con muchas vertientes culturales, y todo eso es nuestro. ¿Qué más queremos? Así que nada, frente a todos los mensajes de desesperanza y de falta de fe en la cultura, sigamos creyendo, porque es lo que nos sostiene y es lo que nos hace. Y sin eso no somos nada. Sin nuestras lenguas propias no podríamos hablar, ni pensar. Somos nuestras lenguas. Así que bueno, yo agradezco las que me han tocado en suerte y las que estudié, que me gustaría saber muchas más, son mis limitaciones las que me han pedido, y soy una envidiosa, no de los millonarios, pero sí de los que nacen, no de los que nacen millonarios en dinero, de los que nacen y saben varias, porque les toca en su familia, justo hablar desde pequeños con varias lenguas y las aprenden a una edad en que no cuesta nada. Así que eso sí, yo tengo envidia, me parece una injusticia, caramba. Pero bueno, todo lo demás sí lo podemos hacer, lo podemos construir, podemos andar tantos caminos que siempre nos van a llevar al futuro. Los caminos del pasado nos van a llevar al futuro, porque no hay construcción de futuro si no hay memoria del pasado. Bueno, gracias a todos. María Laura, que fue el cerebro organizador y que hizo tanto trabajo, María Elis y Elsa Lucarón, mi queridísima amiga, que tanto la admiro. Y bueno, el audio, desgraciadamente, a pesar de su lamentable estado, lo grabó y no se pudo pasar porque no se oía. Así que lamento tantísimo, pero bueno, fue una de las personas que es una de las personas que conoce todos mis libros, nos hemos leído mutuamente a lo largo de la vida, y una de las que saludó con entusiasmo a Finisterre cuando apareció en su primera edición. Así que lamento muchísimo que no nos haya podido acompañar. Sé que muchos esperaban, obviamente, oírla. Es una mujer inteligentísima, así que siempre va a decir cosas que vale la pena. Bueno, gracias otra vez a todos.